Caso Furlan y familiares versus Argentina, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero, antecedentes. Sebastián Furlan, hijo de Danilo Furlan y Susana Fernández, era un joven sano, activo, ejerciendo su estudio con total normalidad dentro de una familia de escasos recursos. A sus 14 años, en 1988, ingresa a un predio propiedad del Cuerpo Militar de Argentina, donde sin ningún limitante los niños podían ingresar para recrearse. Sebastián intentó colgarse de un parante transversal, que se encontraba en el mismo predio, cuando una pieza de entre los 40 y 50 kilogramos cayó sobre él, ocasionando un trauma encefalocraneano, con pérdida del conocimiento y fractura en el hueso temporoparietal derecho. Un mes después, en enero de 1989, Sebastián fue dado de alta con seguimiento de rehabilitación ambulatoria en medicina externa. Su salud psicológica y emocional también se deterioraron. En 1990, el padre de Sebastián interpuso una demanda contra el Estado argentino para reclamar daños y perjuicios derivados del accidente y la posterior incapacidad que se generó. En mayo de 1991 se dio a conocer la investigación y en febrero de 1996 se dio traslado de la demanda al Ministerio de Defensa Nacional y al Estado Mayor General del Ejército para hacerse presente a audiencia de conciliación, sin que se tenga representante de esas entidades para la mencionada audiencia. Entre los años de 1997 a 2000 se hizo la recolección de pruebas, periodo en el cual Sebastián se sometió a varios estudios que detectaron y que dentro de sentencia de primera instancia se comprobó que Sebastián padecía un desorden orgánico postraumático y una reacción anormal neurótica con manifestación obsesiva compulsiva con deterioro de su personalidad, lo que había determinado un importante grado de incapacidad psíquica y trastornos irreversibles en el área cognitiva y en el área motora. Pero al encontrar a Sebastián consciente de sus actos en el momento del accidente, lo condena a una culpa de un 30% y al Estado Mayor General al 70% restante, decisión que fue apelada y de la cual el ADCUEM decide ratificar el fallo de primera instancia. Concomitante al proceso civil, en el año de 1994 se llevaba a cabo un proceso penal por las lesiones que Sebastián causó a su abuela, en el cual se determina que debido a las afecciones psiquiátricas, Sebastián es un peligro para sí mismo y para terceros, siendo internado en un centro especial para, primero, su recuperación y segundo, el aislamiento de su familia que no aportaba en la mejoría de su desarrollo. Posteriormente, el juzgado de lo penal limita la medida a la externación de Sebastián con la continuidad del tratamiento para él y su familia. Ante las instancias de la Comisión Interamericana, el Estado ofreció una ayuda de tipo humanitario para Sebastián, que consistía en la atención médica necesaria y una especie de pensión por la discapacidad que presentaba Sebastián. Pero en 2005, Sebastián y su padre manifestaron la voluntad de desistir del tratamiento por la resistencia familiar para acudir a la misma. Sebastián Furlan al momento de los hechos era un niño, desencadenando que se convirtiera en un adulto con discapacidad. Debe considerarse entonces, primero, los derechos de los niños y las niñas. Son sujetos de especial protección para la Convención Americana, cuentan con cuidados y medidas de especial protección, que son deber conjuntamente del Estado, la familia, la comunidad y la sociedad que pertenecen. Debe considerarse el principio de interés superior del niño y ajustarse a las disposiciones que le rigen, para propiciar su desarrollo de acuerdo con sus potencialidades y las características particulares de la situación propia de cada uno. Para la Corte esta importancia debe aplicarse además en los procedimientos administrativos y judiciales que relacionan su adopción, guarda y custodia. Corresponden manejo excepcional, diligencia y celeridad. Segundo, niños, niñas y personas con discapacidad. Desde 1948, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se han reivindicado los derechos de las personas en situación de discapacidad. En el Protocolo de San Salvador se señala que toda persona afectada por una disminución en sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. En 1999 se adopta la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, reafirmando la dignidad e igualdad inherente a toda persona sin estar sometida a su discapacidad, catalogando como obligación de los estados la eliminación de toda forma de discriminación y la plena integración de estas a la sociedad. En 2008 entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Define como personas con discapacidad a quienes posean deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales
judiciales que al interactuar con barreras impide la participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Todos los tratados mencionados son ratificados por Argentina. Por ello, el debido acceso a la justicia es fundamental para acabar con las barreras, imponiendo a los estados asegurar este acceso mediante ajustes a procedimientos adecuados a la edad. Otras adecuaciones que se le obliga al Estado son las tendientes a la protección especial en materia de salud y seguridad social, en mayor medida al tratarse de niños en situación de discapacidad, garantizando el acceso y la asequibilidad de estos servicios de manera preferente. Plazo razonable. Primero, marco temporal del proceso. El tribunal confirma que el 18 de diciembre de 1990 el señor Danilo Furlan interpuso una demanda en el Fuero Civil contra el Estado de Argentina. Culmina con sentencia de primera instancia el 7 de septiembre de 2000, confirmada en segunda instancia el 23 de noviembre del 2000. A pesar de la indemnización ordenada judicialmente, la víctima debió iniciar un trámite administrativo desde el 7 de junio de 2001 hasta el 12 de marzo del 2003. Se evidencia que el proceso civil tardó 9 años, 11 meses y 5 días hasta la sentencia definitiva, y la etapa de ejecución de la indemnización duró 1 año, 9 meses y 5 días para su pago efectivo. Para la Corte, la falta de ejecución de providencias judiciales se vincula de manera directa a la tutela judicial efectiva en la ejecución de fallos internos. La víctima inició la demanda en el Fuero Civil con el objetivo de indemnización de daños y perjuicios. Por ello, el plazo razonable no puede culminar sin el cumplimiento de dicho fin, bajo el entendido de que el caso tuvo una duración de 12 años y 3 meses aproximadamente. Complejidad del asunto. Para el tribunal en la legislación interna argentina no hay características propias del proceso que puedan marcarlo como complejo. En el artículo 319 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se establece que las contiendas que no tengan señalado un trámite especial se ventilarán por juicio ordinario. En el caso de Sebastián Furlan, el proceso al que dio trámite fue uno regular en el ámbito civil, sin necesidad de naturaleza o trámite especial. Respecto a la pluralidad de sujetos o víctimas, la Corte percibe que en el caso concreto solo era necesario determinar el daño a una sola persona. En cuanto a la complejidad de la prueba en el marco del proceso civil, el tribunal nota que generalmente en procesos de responsabilidad extracontractual se desarrolla de manera más simple que en otros procesos. Por último, la Corte advierte que la demanda fue presentada 1 año y 11 meses luego del accidente, siendo un lapso razonable entre lo ocurrido y la acción judicial. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte considera que el caso no involucra aspectos o debates jurídicos o probatorios que requieran o tengan un alto nivel de complejidad y justifiquen un lapso de casi 12 años para su respuesta. Por ello, la dilación en el desarrollo y la ejecución en este proceso civil por daños y perjuicios no puede excusarse por la complejidad del asunto. Actividad procesal del interesado, la determinación de la parte demandada. El tribunal observa claramente la individualización del Estado Nacional como parte demandada. Además, en la intervención la víctima solicita, como medida previa y sin perjuicio, dirigir su acción contra el Ministerio de Defensa, confirmada respecto a la parcela 2, al indicar como titular al Superior Gobierno de la Nación. A consideración de la Corte, el demandante fue coherente con la información brindada en las etapas procesales anteriores, otorgando elementos al juez para dar por identificada la parte demandada y correcto traslado de la demanda. No existe evidencia suficiente que permita atribuirle a la parte interesada la confusión en la identificación del propietario del inmueble. Por tanto, no se justifica la dilación del proceso durante 3 años, 11 meses y 24 días sin correr traslado de la demanda. Impulso procesal efectuado por la víctima. Para el tribunal, el Estado ostenta un deber jurídico propio no transferible exclusivamente a la parte actora por su iniciativa procesal. La actuación de la parte accionante tendió al impulso del proceso. Se evidencian las continuas solicitudes que realizó en el curso del proceso. Además, las tardanzas alegadas por el Estado atribuibles a los apoderados de la víctima solo suman 1 año, 10 meses y 25 días. Con lo anterior, se considera que el Estado no explica si el demandante excedió los plazos otorgados por la legislación argentina a las partes. Tampoco argumenta en qué medida el proceso se hubiese resuelto en un plazo razonable con el cumplimiento de la parte demandante de dichos plazos, que de haberse efectuado a cabalidad debía durar aproximadamente 9 meses o como máximo 2 a 4 años, y aún así se prolongó por 12 años para su resolución. Conducta de las autoridades. El juez tiene la obligación de decidir de manera preferente en procesos que por derecho deben tenerla. Uno de ellos son las indemnizaciones por incapacidades físicas. El juez debió propender a evitar la paralización del proceso usando sus facultades ordenatorias e instructoras. En cuanto al plazo probatorio, el juez debe fijarlo no excediendo 40 días. En el caso concreto duró 2 años, 4 meses y 8 días. Se concedió un plazo de 20 días para que los peritos entregasen su análisis. Sin embargo, los informes fueron presentados más de 1 año después de la expiración del plazo. La Corte concluye que la autoridad judicial no procuró de forma diligente el cumplimiento de los plazos procesales. Tampoco actuó conforme a su deber de evitar la paralización del proceso, a pesar de ser facultado para lo mismo.
más aún al tratarse de un asunto relacionado con una indemnización por incapacidad física de un menor de edad. En general, no obró con la diligencia especial requerida para resolver este caso. Actuación de otras autoridades del Estado. Se destacan las dilaciones del Estado Mayor General del Ejército, como parte demandada al contestar la demanda 4 meses después del vencimiento del término legal, su inasistencia a la audiencia de conciliación convocada por el juez, aduciendo no contar con facultad para realizar la misma. El registro de la propiedad y la dirección de catastro tardaron más de 3 años en determinar la titularidad del predio donde ocurrió el accidente, y solo fue de la parcela 2. El perito médico solicitó una resonancia que solo pudo realizarse 1 año y 7 meses después, más gravoso considerado que se trataba de la salud de un menor de edad en situación de discapacidad. El tribunal repara que el Estado, como parte demandada, actúa con importantes niveles de pasividad, inactividad, falta de diligencia, que se materializa en la dilación no justificada de la resolución del proceso, atribuible a sus autoridades judiciales, agentes estatales que debían brindar información o actuar de manera expedita para garantizar su celeridad. Afectación jurídica de la parte interesada e impactos en la integridad personal. La Corte estipula que se encuentra como probado que tanto Sebastián Furlan como su familia no contaban con los medios económicos suficientes. Además, era clara la grave afectación física y psíquica ocasionada a raíz del accidente. Además, los efectos de la demora injustificada en el proceso tuvo una grave consecuencia en el derecho a la integridad personal. El proceso civil por daños y perjuicios que se estaba llevando a cabo en el Estado argentino involucraba a un menor de edad y posteriormente a un adulto en condición de discapacidad. Además, debía de tenerse en cuenta su estado de vulnerabilidad ante su situación económica, por lo que las autoridades judiciales del Estado argentino tenían una obligación reforzada de respeto y garantía de sus derechos, ya que el objetivo de dicho proceso era el de obtener una indemnización para cubrir las deudas para los efectos de su rehabilitación. Por el retraso del pago de la indemnización, no pudo recibir los tratamientos necesarios y por ende, las consecuencias se tornan como de carácter irreversible. Es por esta razón que la Corte determina que es claro que se vulneró el derecho a las garantías judiciales establecido en el artículo 8.1 de la Convención Americana. Protección judicial y derecho a la propiedad. La Corte señala que los procesos deben de tender a la materialización de la protección de los derechos declarados o reconocidos dentro de las sentencias judiciales. Por ende, estas dependen de su ejecución, la cual debe de ser completa, perfecta, integral y sin demora, además de que se deben de regir por los principios de la tutela judicial, el debido proceso, la seguridad jurídica, la independencia judicial y el Estado de Derecho. Además del retraso de la ejecución de la sentencia, Sebastián Furlan no recibió la indemnización que le correspondía de manera completa e integral, implicando así un menoscabo para brindarle tratamientos médicos y otras necesidades a raíz de su discapacidad, y en consecuencia, la ejecución de la sentencia no cumplió la finalidad de proteger y resarcir los derechos que habían sido vulnerados y que fueron reconocidos mediante sentencia judicial. Por otro lado, la Corte declaró una violación al derecho a la propiedad por la afectación patrimonial causada por el incumplimiento de sentencias que pretendían proteger el derecho a una pensión. En las circunstancias específicas del caso en concreto, el no pago completo de la suma dispuesta judicialmente en favor de una persona pobre en situación de vulnerabilidad exigía una justificación mucho mayor de la restricción del derecho a la propiedad y algún tipo de medida para impedir un efecto excesivamente desproporcionado, lo cual no se comprobó en el caso en concreto. Otras garantías judiciales. El artículo 8.1 de la Convención Americana consagra el derecho a ser oído, el cual ostentamos todas las personas, incluso los niños y niñas, en los procesos que determinen sus derechos. Es fundamental que los niños con discapacidad sean escuchados en todos los procedimientos que los afecten. En consecuencia, ya sea la autoridad administrativa o judicial deberán de tener en cuenta las condiciones específicas del menor, dándole total relevancia a la participación del mismo. En el caso en concreto, Sebastián Furlan no fue escuchado directamente por el juez a cargo del proceso civil por daños y perjuicios, sino que por el contrario, a pesar de que Furlan compareció 2 veces al juzgado, en ninguna de ellas fue escuchado. Por tal razón, el juez no pudo valorar sus opiniones sobre el asunto y no pudo constatar la situación del menor como persona con discapacidad. Es por tal razón que de igual forma se vulneró el derecho a ser oído y a ser debidamente tomado en cuenta dentro del proceso.
con respecto al derecho que tienen los niños y niñas de comparecer por medio de un asesor de menores con el fin de garantizar el principio del interés superior del menor y en aras de facilitar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, en el presente caso, el asesor de menores no fue notificado por el juez del proceso civil, ni cuando Furlan era menor de edad, ni posteriormente. Por ende, Sebastián Furlan no contó con una garantía que es obligatoria dentro del ámbito judicial del Estado argentino. Era necesaria la presencia de un asesor de menores e incapaces, ya que este resultaba como una herramienta necesaria para enfrentar la vulnerabilidad de Furlan. Por ende, la Corte determina que el derecho a las garantías judiciales de igual forma resultó vulnerado. Derecho a la integridad personal y acceso a la justicia de los familiares de Sebastián Furlan. La Corte afirma que por lo general, los familiares de víctimas de vulneraciones de derechos humanos también pueden ser víctimas por la misma circunstancia. Para la Corte, es claro que la contribución por parte del Estado argentino al crear o agravar la situación de vulnerabilidad de una persona tiene un impacto significativo en la integridad de las personas que le rodean, en especial de los familiares cercanos que se ven enfrentados a la incertidumbre e inseguridad generada por la vulneración de su familia nuclear o cercana. En el presente caso, la familia Furlan no fue orientada y acompañada debidamente para ofrecer un mejor apoyo familiar para la rehabilitación de Sebastián Furlan. Por ende, se desencadenó una serie de efectos negativos en el normal desarrollo y funcionamiento familiar. Tanto el padre, la madre y sus hermanos resultaron afectados, ante lo cual la Corte da por probado el sufrimiento padecido por todos los integrantes del núcleo familiar como consecuencia de la demora dentro del proceso civil llevado a cabo por el Estado argentino. Reparaciones. Medidas dirigidas a reparar los daños ocasionados a las víctimas. Parte lesionada. Es quien ha sido declarada víctima de la violación de algún derecho. La Corte considera a Sebastián Furlan, sus padres Danilo Furlan y Susana Fernández, sus hermanos Claudio Furlan y Sabina Furlan. Medidas de reparación integral. Las violaciones declaradas fueron cometidas en perjuicio de un niño y posteriormente adulto con discapacidad. Las medidas de reparación no se centran exclusivamente en rehabilitación de tipo médico, sino que se incluyen medidas que ayuden a la persona con discapacidad a afrontar las barreras o limitaciones impuestas. Medidas de rehabilitación. Atención adecuada a los padecimientos psicológicos y físicos sufridos por las víctimas derivados de las violaciones establecidas en el fallo. Rehabilitación en relación con el proyecto de vida. El proyecto de vida de Sebastián Furlan quedó gravemente afectado. Es necesario que se le ofrezca acceso a servicios y programas de habilitación y rehabilitación. Medidas de satisfacción. La Corte dispone que el Estado publique en el plazo de 6 meses a partir de la notificación de la sentencia el resumen oficial de la sentencia por una sola vez, en un diario oficial, en un diario de amplia circulación nacional, y la misma debe estar disponible por un periodo de 1 año en un sitio web oficial. Garantías de no repetición. Acceso a la información en salud y seguridad social. El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar que al momento en que una persona es diagnosticada con graves problemas o secuelas relacionadas con la discapacidad, le sea entregada una carta de derechos con beneficios que contemplan las mencionadas normas. Reformas legales. La Convención obliga a los Estados parte a adoptar las medidas legislativas o de otro carácter para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos, especialmente de menores de edad o personas con discapacidad, con el fin de que se les garantice un trato preferencial respecto a la duración de los procesos judiciales. Capacitación a funcionarios públicos y cooperación entre instituciones estatales, mediante campañas informativas públicas de protección de derechos de personas con discapacidad. Indemnizaciones compensatorias. Daño material. Al retrasarse el pago de la indemnización por las demoras procesales, la familia Furlan no pudo pagar los tratamientos médicos necesarios que hubieran podido brindarle una mejor calidad de vida a Sebastián. La Corte fija en equidad la cantidad de $120,000 para Sebastián Furlan. Respecto al señor Danilo Furlan, la Corte considera que la prolongada búsqueda de una indemnización judicial y la atención médica de su hijo lo obligaron a invertir un tiempo significativo, lo cual le implicó dedicarse a actividades laborales necesarias para mantener sus ingresos. Existe un nexo causal entre las violaciones declaradas en el presente caso y las pérdidas.
Por concepto de lucro cesante se estableció la suma de $30.000 y por concepto de daño emergente la suma de $6.000 a favor de Danilo Furlan y $3.000 a favor de Susana Fernández. Daño inmaterial. La Corte considera que el impacto producido por la demora en el proceso judicial y su ejecución no solo provocaron sentimientos de angustia, ansiedad, incertidumbre y frustración, sino lo afectaron gravemente desde su niñez, en su desarrollo personal, familiar, social y laboral, privándolo de la posibilidad de construir un proyecto de vida propio, autónomo e independiente. La Corte fija en equidad a favor de Sebastián Furlan la suma de $60.000 por concepto de indemnización por daño inmaterial. Además, las sumas de $30.000 a favor de Danilo Furlan y $15.000 para cada uno a favor de Susana Fernández, Claudio y Sabina Furlan. Puntos resolutivos. Entre los puntos más importantes encontramos que se declara al Estado responsable por haber excedido el plazo razonable en perjuicio de Sebastián Furlan, la vulneración al derecho a la protección judicial y el derecho a la propiedad privada, la violación al derecho a ser oído, la falta de participación del asesor de menores, lo cual vulneró el derecho a las garantías judiciales de Sebastián Furlan, la violación e incumplimiento de la obligación de garantizar sin discriminación el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la integridad personal. Además, dispone que esta sentencia constituye una forma de reparación y que el Estado debe brindar la atención médica, psicológica, psiquiátrica, gratuita y de forma inmediata a las víctimas que así lo soliciten. El Estado debe conformar un equipo interdisciplinario teniendo en cuenta las medidas de protección y asistencia y adoptar medidas necesarias según la normatividad argentina. Conclusiones. La Corte señala que los menores de edad y las personas con discapacidad deben disfrutar de un verdadero acceso a la justicia y ser beneficiarios de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan estas desventajas, lo cual obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. Además, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, y esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado.